Yo soy uno de ustedes, uno como ustedes, uno que ha caminado con ustedes, que ha transitado en estas experiencias contemporáneas con los desafíos de un tiempo de intensidad de transformaciones y de cambios. Eh, Nací aquí donde vivo ahora, en lugar entre Chiquinquirá y Saboya. Salí de los 7 años de acá. Llegué a la ciudad como parte de la migración de mi familia en esos años 60 hacia la ciudad. Empecé a transitar como cualquier ciudadano joven escolarizado, hasta que en un momento de mi vida de joven empecé a hacerme preguntas sobre el sentido profundo de la vida, de la existencia. Eh, Empecé a preguntarme eso, a buscar, y esa búsqueda me llevó a encontrar. Eh, Terminando el bachillerato, encontré un amigo que me empezó a hablar del yoga, del vegetarianismo, de reencarnación, de astrología, de Buda, de Mahoma, de Cristo, de Krishna, de los esenios. Y eso me impactó y entendí que eso era lo que estaba buscando. Descubrí durante muchos años, a partir de ese aprendizaje, una dimensión profunda de la vida, una sabiduría que en este caso estaba presente en el mundo ancestral de Oriente. Fui practicante de yoga, meditación y estudiante de esas ciencias antiguas que se denominan teosofía. En medio de ese tránsito sentía la ausencia de algo que todavía no entendía qué era, hasta que en 1981, un poco alejado de ese proceso, me reencontré con el que hoy reconozco como mi maestro que me inspiró, el abuelo Domingo Díaz Porta, que vino con el mensaje de que era ya justo y necesario retornar y reconocer nuestra ascendencia indígena, y que lo que nos correspondiera era buscar a la montaña, a la selva, a esos abuelos sabedores, aprender, escucharnos, sentarnos y comunicar eso en las ciudades. Eso, esa palabra indígena me impactó y la sentí profundamente. Y empecé a preguntarme de mi origen, de dónde venía, quién era. Y encontré pues las pistas de dónde vengo, Chiquinquirá, y me puse a investigar en documentos antiguos, en la historia, la relación de los antiguos chipchas en ese momento, los nombres de los lugares, los apellidos. Y entonces empecé a entender que tenía que ver con mi origen. Esa búsqueda me llevó a reencontrarme con lo que en ese momento se ha llamado ya lo Muisca, en Cota, donde encontré al abuelo Cristóbal Segura. Empezamos a tener relaciones con él, vínculos, subir al Majuy, a Piedra Pintada. Y allí, mediante en una ceremonia muy sencilla con estos dos abuelos, el abuelo Cristóbal y el abuelo Domingo, en una ceremonia sencilla en esa piedra, sentí que ese era profundamente mi camino. En ese momento sentí la necesidad de indagar ese origen antiguo. Todo eso me llevó finalmente a 1983, cuando ya llevaba 6 semestres de psicología en la Universidad Nacional. Pues todo esto ocurrió en el 81. Ese llamado, me fui a vivir a la sierra durante 8 meses, donde nuestros hermanos mayores arhuacos. Y esa convivencia transformó mi vida porque descubrí un mundo que existía, que no sabía, donde se vivía en paz, en profunda vínculo y cuidado con la madre tierra, gente de paz, de sabiduría. Estuve esos 8 meses allí, me vi tentado a quedarme allí, fueron los momentos más plenos de mi vida,
pero sentía que tenía una responsabilidad en el lugar donde había nacido y retorné. Tuve que afrontar la crisis porque descubrí que este mundo en términos generales no tenía sentido. Y la forma como se vivía, que el conocimiento no estaba en la universidad, que no había sabiduría. Sin embargo, persistí, me cambié a la carrera de antropología y sentía que me iba a servir más para dar cuenta de conocer eso que se llamó la otredad. Así fue transitando en experiencias que me fueron llevando a encuentros en 1992, caminata de paz y dignidad, una caminata ritual inspirada por los Lakota, quienes dijeron que pasados los 500 años era necesario reemprender un camino de restauración de las culturas indígenas. Y esa experiencia a través de la cual caminé hasta Teotihuacán para llegar el 12 de octubre allí en ese lugar y encontrarme con todas esas tradiciones y estos abuelos. Eso me inspiró para preguntarme otra vez y revelar mi origen. Y junto con otros amigos que teníamos ese mismo propósito, decidimos comprar una tierra. La compramos en Ráquira, Boyacá. Pues habíamos entendido que había una referencia que en Iguaque la historia de origen, de la relación de origen de la humanidad muisca a través de la madre Bachué. Transitamos esa experiencia cuidando esta tierra hasta que en el 95, con otro encuentro tradicional en Guatemala promovido por los mayas, hicimos una oración con mi compañero de camino, el Oijate Suaye o Pavi Suaye, una oración para invocar la posibilidad de encontrar abuelos de sabiduría indígena donde pudiéramos profundizar este conocimiento. Eso se nos dio al retornar a Colombia, encontrarnos con la presencia de dos abuelos, el abuelo Rodolfo Giagricudo y el abuelo Víctor Martínez, quienes habían decidido construir una maloca en el Jardín Botánico. Allí estuvimos durante 2 años hasta que la nueva administración nos sacó de ahí. Sin embargo, nos mantuvimos completando 5 años en una experiencia de aprendizaje y de enseñanza y básicamente aprender a escuchar. En medio de esa experiencia sentimos que había una clave en la construcción de las casas y que las casas contenían un sistema de vida y en la síntesis de toda la cultura. Decidimos eh, pensar y soñar en la recuperación de una casa tradicional y la reconstrucción de la casa tradicional muisca. Nos tuvimos la ocasión de irnos al Templo del Sol y el Museo Arqueológico de Sagomaso, donde el arqueólogo Silva Celis había reconstruido esa casa. Fuimos con estos abuelos huitotos y decidimos entonces reconstruir esa casa en 1998 en Ráquira. En el 2000 hubo encuentro tradicional en la sierra, en el Amazonas, donde bajaron abuelos, además de la sierra, que se juntaron con muchos sabedores, muchos de esos ya no viven, de alta y profunda sabiduría, para pensar la formación tradicional del ser humano. Allí tuvimos la oportunidad de conversar esto con un Kogi que sabía bien español, al cual le contamos nuestra búsqueda. A los 2 meses de terminado ese encuentro, nos hicieron una llamada de la Sierra Nevada, este compañero Kogi, diciéndonos que había un mamo mayor, Ateluca, Aluca, que quería venir a visitarnos en Bogotá. Estuvimos con él unos meses iniciales en Bogotá, hasta que él nos pidió que quería venir a Ráquira, donde había escuchado la historia que habíamos levantado esa casa. Una vez allí, se sentó con nosotros y nos dijo que se iba a quedar con nosotros a entregarnos la herencia. Nos contó la historia de mamos antiguos, cogis que se encontraban permanentemente con los muscas
y que se guardaron conocimientos allí, canciones. Él las aprendió de un mamo antiguo llamado Basilo Saune, quien le entregó esas canciones. Y una vez eso le dijo, estas canciones no son de aquí, son de los antiguos muiscas, nuestros mayores. Cuando usted sepa que los descendientes de ellos levantan casas tradicionales, hay que ir a llevarles y revolverles esto que se guarda aquí, pues ellos van a renacer. De esa manera, el Ate Luca se quedó con nosotros 9 años, dándonos la posibilidad de profundizar en ese conocimiento de la sierra y de los Kogis, con la perspectiva de recuperar lo muisca. Y bajo esa historia nos formamos como mamos eh, a partir de la tutoría de él. Una vez se descansó, pasó al otro lado del río, como llaman ellos. Vino de nuevo otro mamo, Mama Palía, hizo una consulta espiritual y estableció un consejo y una instrucción diciéndonos, ustedes ya no son muiscas, pues los muiscas llegaron hasta la llegada de los españoles. Ustedes son gente nueva que renace de ese origen antiguo. Le denominó Camuncuavici. Nosotros completamos nuestro origen, inevitables pues somos mestizos y por ADN mitocondrial el 80-90% de nuestra estructura genética es indígena, pues aquí no vinieron mujeres españolas, fueron básicamente hombres que terminaron relacionándose con mujeres indígenas. Ese mestizo tiene una composición genética de 80-90% de su memoria genética por línea matrilineal indígena, que reafirmaba lo que el mamo Jateluca nos decía y que se reafirmaba con este consejo del mamo Palía. Ahí para adelante hemos recogido una síntesis, yo me dediqué a entender más el principio de la casa y pude ver que contenía un sistema, un concepto de la espiral y un conjunto de conocimientos que están inscritos en la casa, donde al hacer la evaluación encontraba cómo el mundo indígena y las experiencias que había tenido previas en lo oriental, en lo huitoto, en lo kogi, en lo lakota, en lo arhuaco, coincidían con prácticas, con métodos de vida, de entender que hay una dimensión de la palabra y del pensamiento y cómo educar eso, cómo escuchar, aprender a escuchar para entender y distinguir entre el bien y el mal, entre lo ilusorio y lo verdadero, entender la dualidad entre el ego y el espíritu que llamamos hoy, o entre Nuana, el negativo, como dicen los mamos kogis, y el mundo del espíritu. Y cómo los seres humanos necesitan métodos para navegar con éxito esa experiencia de la dualidad. Técnicas para gobernar y educar la mente, y una mente que eduque y gobierne sus emociones, y una mente que gobierne sus instintos. Prácticas de atención plena, de autorrevisión, de atención, prácticas del cuidado del cuerpo, de la salud física, del aprender a comer, dormir, trabajar, prácticas de atrapar silencio, de orar, de danzar, de cantar, y es en eso entender que hay un cultivo de la semilla humana que le permite lograr un estado de paz interior, un autoconocimiento, avanzar en conciencia, lograr una experiencia de paz con los otros y paz con los demás seres de la creación y con la madre tierra. Es una síntesis de todo en una inteligencia relacional que define la existencia y la coherencia de un ser humano. Me he dedicado entonces desde entonces desde esa síntesis a compartir esta experiencia porque la veo justa y necesaria en un momento donde hay una humanidad que adolece de instrucciones, de orientaciones y que vive dramas emocionales, mentales, físicos y relacionales
que no pueden resolver y que, como hemos dicho, se expresan en la relación de pareja, en la ausencia de una pedagogía y una educación de la sexualidad, y que nos permitiría generar un ambiente familiar para sembrar hijos y al cuidarlos emocional, mentalmente, espiritualmente. Hoy me dedico a hacer esa síntesis, por lo tanto no me reconozco ni represento una comunidad indígena en particular. Soy la historia de esa síntesis y una denominación que hoy preferimos nombrarla como Muscamuncuabisi, gente de un origen antiguo, eh, que entiende que estamos en un momento de síntesis, de integración, de generar un acuerdo de culturas entre el pasado y lo moderno, de descolonizarnos, pero entender que el mundo indígena es un sistema ontológico, métodos de vida que permiten que los seres humanos se autogobiernen, se autoconozcan, se autorrealicen, y que esos métodos son urgentes y necesarios hoy a una humanidad que adolece de todas esas propuestas y que por lo tanto vive dramas, depresión, crisis existencial, dramas de relación, abusos, maltratos, abusos sexuales, etcétera, como resultado de una ausencia de esas prácticas y de esos métodos que permitan realizarnos como seres humanos. Y que en ese caso hoy, en la perspectiva de las relaciones de pareja, resuelva el conflicto de géneros, la batalla que está ahí presente, que tiene una causa en la ausencia de una pedagogía del ser que no ha estado y en una mala formación que es necesario corregir y proponer un método permanente de vida, de cultivo espiral de la semilla humana que nos permita lograr una experiencia exitosa en la tierra, aprendiendo, disfrutando y no aprendiendo, sufriendo. Estamos pues en la disposición de compartir eso. Sentimos que es nuestro deber y nuestra responsabilidad servir.